En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para buscar y pedir la mayor unión con el corazón de Jesús, tomemos las palabras de su propia oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú también, Madre amada, Madre Virgen de Chiquinquirá, Madre de los desamparados, acompáñanos con tu intercesión, no solamente en este momento, sino en toda la obra que el corazón de Jesús quiere hacer en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos y hermanos queridos, creo que la palabra que viene pronto a nuestro recuerdo y a nuestros labios cuando hablamos de el corazón de Jesús, la palabra que viene es la palabra confianza. Seguramente recordamos aquellas palabras de nuestro Señor: si quieres agradarme, confía en mí; si quieres agradarme más, confía más; si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Igualmente, recordamos con seguridad aquellas otras palabras que también es espiritualidad del corazón de Jesús, cuando nuestro Señor le dice a Santa Faustina Kowalska lo que va a ser como el lema de la espiritualidad de la misericordia: Jesús, yo confío en ti. Así que la palabra confianza está profundamente inserta en toda la espiritualidad del corazón de Jesús. De hecho, podríamos decir que si Él ha mostrado su corazón, si Él ha revelado ese fuego de amor que está en Él, es ante todo para que, conociendo ese amor, nos movamos a confianza. Así que creo que es justo decir que la confianza corresponde a la esencia misma de la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a desarrollar algunos puntos en nuestra reflexión y los tengo puestos aquí. Vamos a mirar por qué necesitamos confianza, y que esta historia es más antigua de lo que parece, es más profunda de lo que parece. Luego, ¿cuáles son las razones para la confianza? ¿Cuáles son los tiempos de la confianza? ¿Cuáles son los bienes de la confianza? ¿Cuáles son los opuestos de la confianza? Y luego algunas sugerencias para crecer en la confianza, que por supuesto significa crecer en la espiritualidad del corazón de Jesús. Entonces, siguiendo esta sencilla secuencia, empezamos con una pregunta que puede sonar obvia, quizás no nos la hemos hecho. ¿Por qué necesitamos confianza? Concretamente, esta confianza en Jesús, esta confianza en Dios. Y resulta que si nosotros nos vamos al libro del Génesis, encontramos que la obra del demonio fue precisamente, o empezó precisamente, por sembrar desconfianza. Y yo creo que esto indica mucho, que lo primero que hace el demonio, según la historia de la salvación, es sembrar desconfianza. ¿Cómo siembra la desconfianza? Pues está en el capítulo 3 del Génesis. Vale la pena leer el texto completo, pero no lo vamos a hacer aquí. En ese texto del Génesis encontramos
que la primera frase del demonio es una calumnia. Y es una calumnia que tiene un propósito específico: generar desconfianza, en ese caso en Eva, desconfianza de Eva hacia Dios. Es verdad que Dios les ha prohibido comer, o utilicemos la conjugación más típica en España, que a mí personalmente me gusta mucho: os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Es una mentira, es una mentira, es un engaño, es una calumnia. Pero aparte de que es una calumnia, observemos que el propósito de la frase fétida del demonio es producir desconfianza. Es como inducir en Eva esta clase de pensamiento. ¿Qué clase de Dios es este que me pone en un jardín de delicias y a la vez me prohíbe comer de todo? Sabemos por la mitología griega que eso corresponde a una auténtica tortura, se conoce como el suplicio de Tántalo. Eso es una tortura, que tengas todo a la vista y nada puedas disfrutar. Todos los árboles para ti, pero no los toques, no los mires, no los disfrutes, no los comas. Entonces el propósito del demonio es infundir desconfianza. Y esto nos lleva a un tema muy importante, que es lo que nosotros llamamos la gran mentira. Pero profundizando algo en él, podemos hablar de las dos mentiras: la primera gran mentira y la segunda gran mentira. ¿A qué llamamos la gran mentira? Podemos decir que es la protomentira, la mentira fundamental y básica con la que el demonio intenta lograr en nosotros la obra del pecado. La primera gran mentira se puede expresar en palabras humanas con esta frase. Lo que sigue se podría poner entre comillas: tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Una vez que el demonio ha disparado su dardo de desconfianza, entonces aparece esta frase: tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. En el fondo, esa es la alternativa, atención, falsa alternativa que el demonio le plantea a Eva, y a través de Eva, que ha recibido el ministerio de la vida porque es mujer, a toda la descendencia, es decir, a todos aquellos que somos imagen de Dios y que estamos llamados a ser semejanza de Dios. Entonces la gran mentira es una disyuntiva, pero una disyuntiva falsa, una disyuntiva mentirosa. Esa disyuntiva es: tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Claro, esa mentira solo es eficaz sobre la base de el primer ataque de desconfianza que ha empezado el demonio apenas abrir su boca serpentina. Dijo: Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. A partir de ahí, si uno acepta esa frase, que por supuesto es una calumnia, entonces uno tiene que aceptar también que hay una disyuntiva. Seré obediente a ese Dios que no se preocupa por mí y que es envidioso de mí. Otra frase del demonio: bien sabe Yahvé que si coméis de ese árbol, llegaréis a ser como dioses. Es decir, lo que ataca el demonio, lo que quiere el demonio es destruir la imagen de Dios en Eva, para que Eva misma no llegue a ser imagen de Dios. Entonces, la frase que le dice equivale a: si tú quieres, sigue obediente de ese Dios que te tortura y que es envidioso de ti, de ese Dios que no te ama. Esa es la gran calumnia en el fondo. O despídete de ese Dios, come la fruta y sé feliz. Esa es la gran mentira. Entonces es importante destacar que la gran mentira es una siembra de desconfianza. El fruto último de esa siembra de desconfianza, como lo veremos más adelante, es producir desesperación. No tengo ninguna esperanza,
frente a ese Dios. Bueno, de esa gran mentira viene otra mentira muy grande que la llamamos la segunda gran mentira. La primera gran mentira tiene que ver con el amor a Dios. La segunda gran mentira tiene que ver con el amor al prójimo. ¿En qué consiste la segunda gran mentira? La vemos desarrollarse en el capítulo 4 del mismo libro del Génesis, es decir, en la historia de Caín y Abel. En esa historia, en la historia de Caín y Abel, lo que encontramos es que, a ver, ¿cuántos seres humanos había? Siguiendo la lógica del relato, no entremos en discusiones. Pues se supone que había 4 seres humanos en ese momento. Estaban Adán, Eva, Caín y Abel, 4. Y pues tenían la tierra para ellos. Tenían la tierra entera para ellos. Pero Caín siente que no cabe. La segunda gran mentira, la que va directamente contra el prójimo, la podemos expresar en palabras humanas de esta forma. Segunda gran mentira, o él o yo, no hay espacio para los dos. Fíjate que también es una disyuntiva, y es una disyuntiva falsa, como la primera. La primera disyuntiva era, tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. La segunda disyuntiva falsa es, o mi prójimo o yo, pero no cabemos los dos. Es decir, tengo que cancelar al prójimo para surgir yo. Tengo que hundir a mi hermano para aparecer yo. ¿Y qué tiene que ver esto con la confianza? Pues que la primera gran mentira destruye la confianza en Dios. Y la segunda gran mentira destruye la confianza en el prójimo. ¿Y por qué esto es terrible? Porque el ser humano desconectado, cercenado de la vida divina y desconectado, cercenado del amor al prójimo, ese ser humano queda, por decirlo gráficamente, flotando en un vacío, en el vacío oscuro. Queda en una condición de absoluta vulnerabilidad. Y por supuesto, es esto lo que hace que ese ser humano sea presa fácil, presa sencilla del enemigo. Para describirlo de un modo muy doloroso, pero muy gráfico, es lo mismo que tomar a un niño pequeño y alejarlo del papá, de la mamá, incluso de su país, quitarle todo soporte para destruirlo, para abusar de él, para aprovecharse de él. Eso es lo que el demonio quiere hacer con nosotros. Desconectar todo lazo de confianza con Dios, que solo quede la frialdad de la desconfianza ante Dios. Desconectar todo lazo de confianza con el prójimo, de tal manera que solo quede desconfianza ante el prójimo. Y así el ser humano, desconectado de todo, flotando en un vacío oscuro, es plenamente vulnerable para todos los terrores, seducciones, ataques y violencia del espíritu del mal. Entonces, cuando entendemos que este es el juego del demonio, también entendemos por qué la confianza es la gran victoria de Dios. Porque la confianza recuperada, confianza en Dios, que se logrará a través de Cristo, y confianza en el prójimo, que se logrará a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través de la recuperación de la confianza, entonces nosotros quedamos vivamente conectados al Señor y quedamos vivamente conectados a nuestro prójimo. Y por supuesto, conectados a Cristo y bien vivos como piedras vivas, dice San Pedro, en la construcción del cuerpo de Cristo, somos increíblemente fuertes, increíblemente fuertes. Y utilizo aquí el adverbio increíblemente con toda su fuerza, es decir, como una cosa que nosotros mismos no podríamos creer, lo fuertes que somos
Cuando estamos conectados a Dios y estamos conectados a la iglesia, venciendo así la primera gran mentira y la segunda gran mentira. Muy bien, pasemos entonces a un tema que ya será bastante obvio en este momento. ¿Cómo se despierta la confianza? Porque la obra que hizo el demonio, pues tristemente le salió bien. Y vemos que le sale bien, que le sigue saliendo bien en el mundo en el que vivimos. Muchas personas ven en la religión, ven en los mandamientos, ven en la oración, ven en la piedad como una especie de peligro, como que eso me va a quitar la libertad. Se mira a los mandamientos como coerción que quita la libertad. Se mira a la iglesia como una institución egoísta que debe ser destruida, écraser l'infâme, destruir a la infame, decía Voltaire, acabar con ella. Se mira a los sacramentos como rituales vacíos, a la palabra de Dios como una colección de fábulas, el amor al prójimo como una especie de acto de cobardía, lo llamaba Nietzsche, refiriéndose específicamente al perdón. Decía Nietzsche que la caridad cristiana es una especie de consuelo barato, un consuelo que no tiene ninguna fuerza ni ninguna eficacia, pero que sirve a los que son cobardes. La versión del amor cristiano, según Nietzsche, es que si no puedo vengarme, si no tengo la fuerza para vengarme, entonces mi consuelo mental, mi engañoso consuelo mental es perdonar. Entonces, fíjate, de lo que se trata finalmente es de producir esta desconfianza y repito, tristemente el juego le ha funcionado. Pero ¿cómo se puede volver a la confianza? Hay varias palabras que ayudan, creo que no las he escrito todas aquí. Ya, hay una sobre todo muy importante que me faltó escribirla y la tenía en mi mente. Pero vamos por orden. La confianza se empieza a recuperar, en primer lugar, a partir de la misericordia. Pensemos en esa parábola, por ejemplo, del buen samaritano, pero pensemos la realidad del samaritano, la realidad de esa parábola, no desde el ángulo del samaritano, sino desde el ángulo de aquella persona que fue atacada por esos salteadores. Pensemos en lo que vive esa persona, golpeado, ultrajado, seguramente insultado, medio muerto, tendido al borde del camino. Parece que no le queda ninguna esperanza. Y de repente aparece este hombre, este samaritano, que se baja de su cabalgadura, que se baja de su agenda apretada, que se baja de su prisa, que todos tenemos prisa, se baja de todo ello para atender al que está herido. La misericordia en cuanto a amor de gratuidad es el primero y más importante de los despertadores de la confianza. El que se siente amado, el que se siente amado gratuitamente, luego vamos a decir una palabra sobre esto, el desinterés. El que se siente amado experimenta dentro de sí el renacer de la confianza. La gran pregunta de aquel hombre apaleado, maltratado, la gran pregunta que tiene que hacerse es, ¿por qué hace esto? Observemos, amigos, la diferencia entre esa pregunta, ¿por qué hace esto? Si se hace con respecto a los salteadores o si se hace con respecto al buen samaritano. Con respecto a los salteadores es muy fácil de responder. ¿Por qué me roba? Pues porque no me quiere a mí, sino a mi dinero. Eso es fácil de responder. Pero cuando llega el samaritano, y repito, se baja de su agenda, se baja de su prisa,
se baja de su cabalgadura y empieza a tener cuidado de este pobre, él tiene que hacerse la pregunta, ¿este por qué hace eso? No lo hace por ganar dinero. ¿Por qué lo hace? De hecho, pierde dinero. El samaritano, acuérdate que deja unas monedas ahí en la posada, ¿no? Entonces, la misericordia engendra confianza al despertar en nosotros una pregunta que solo tiene una posible respuesta. Esa pregunta es, ¿por qué hace esto? Y como la única respuesta posible es por amor de caridad, como esa es la única respuesta posible, entonces es ahí donde amanece la luz. Es ahí donde llega la luz de la confianza. Pero bueno, después de la misericordia también hay otros elementos. Se necesita la mansedumbre. Atención a la mansedumbre. La mansedumbre es muy importante. No se nos olvide que cuando Cristo llamó a las multitudes para que se acercaran a Él, pues ¿qué fue lo que dijo? Lo que dijo fue, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Nos está invitando a confiar en Él. ¿Y cuáles son las credenciales que presenta? ¿Cuáles son sus títulos? Es manso y es humilde. La mansedumbre tiene varios ingredientes. Hace poco publicaba algo al respecto. La mansedumbre es una virtud preciosa que ha sido muy poco meditada y predicada, me parece a mí. Por lo menos hay 5 ingredientes en la mansedumbre, los comento aquí rápidamente. La mansedumbre implica respeto profundo, deseo de hacer el bien al otro, conciencia de la fragilidad humana, un toque de ternura y un propósito de acoger de corazón. Pero atención, la mansedumbre tiene como rasgo más característico el desinterés. De hecho, si una persona es amable con nosotros y de repente le vemos el interés, en ese momento pasamos de una actitud de confianza a una actitud de prevención y de autodefensa. Se nota muy especialmente en las relaciones afectivas. Ahí sé que se nota mucho. Una mujer con una sensatez apenas promedio se da cuenta que hay atención, que hay detalles, que bueno, está todo esto que forma parte de enamorar, ¿no? De cortejar. Ella se da cuenta de todo eso. Y de repente también se da cuenta que esa persona tiene pretensiones de abusar de ella. O un amigo que es muy amable conmigo y entonces quiere que entremos en un negocio. Y de repente miro, como se dice popularmente, la letra menuda del negocio y veo que me va a robar. Inmediatamente desaparece la confianza. Inmediatamente se levanta un muro de desconfianza. Para llegar a despertar confianza, se necesita que haya misericordia, ciertamente, pero se necesita que haya mansedumbre y desinterés. Verdadero desinterés. Ese desinterés es el que precisamente hace que yo no tenga que defenderme. Porque cuando veo que el otro me va a estafar, cuando veo que el otro se va a aprovechar de mí, cuando veo que el otro me dice mentiras y algo está urdiendo, algo está urdiendo ese tipo. Cuando apenas veo eso, se muere la confianza. Pero si por el contrario, voy recibiendo y voy recibiendo, entonces me pregunto, ¿por qué hace eso? Y como no descubro que haya ningún motivo torcido, entonces digo, puedo confiar. Y por supuesto, la tercera gran razón para llegar a la confianza es la fidelidad.
Porque si una persona hoy me trata con respeto, como decíamos de la mansedumbre, pero mañana resulta que no hay quien se lo aguante y más bien resulta agresivo y todo aquello, pues entonces, ¿qué voy a decir? No se puede confiar. En ese señor no se puede confiar. En esa señora, como decimos en mi país, a metros, cuidado con ella. Que un día sí, que otro día no. No te fíes, no te fíes. No se puede confiar en ella. No se puede confiar en él. Lo más hermoso de este tema de las razones para la confianza es que eso fue lo que nos mostró Jesucristo. Mostró misericordia en sus palabras, mostró misericordia en sus milagros, mostró misericordia en sus exorcismos. ¿Recuerdas aquel exorcismo en el que Cristo dice a esta mujer que Satanás ha tenido atada por no sé cuántos años? Me parece que eran como 18 años, era una cifra en todo caso de años. A esta mujer que Satanás ha tenido atada tantos años, ¿no se le podía liberar en sábado? Es decir, que Cristo es la muestra misma de esa misericordia, es la muestra misma de esa mansedumbre, una mansedumbre que va unida a su exquisita pureza, la bendita pureza de su corazón. Porque la pureza es hermana, no sé si mayor o menor, de la mansedumbre. Pureza implica eso, pureza implica que el otro no se quiere aprovechar de mí, que su intención es recta. Por supuesto, en Cristo aparece el desinterés y en Cristo aparece la fidelidad. Esas son razones que nos llevan a confiar, a dar el paso hacia la confianza. Bueno, ¿cómo es el tiempo de la confianza? Decimos aquí, mira, la confianza crece con cada promesa cumplida, así como se destruye con las promesas no cumplidas. La confianza crece con la promesa cumplida. La confianza crece en el tiempo de tentación y prueba, pero aquí hay algo que aclarar, y crece en tiempo de abandono y desierto, y ahí también hay algo que aclarar. Pero lo primero es bien evidente. Cuando una persona promete algo y lo cumple, pues esa persona despierta en nosotros confianza. Despierta en nosotros confianza. Fíjate que confianza, por supuesto, viene de la misma raíz de fiarse. Es de fiar esa persona. Eso creo que no necesita más explicación. Lo otro, tal vez sí un poco. La confianza crece en tiempo de tentación y prueba. Eso sí ya es menos obvio. Porque claro, a nosotros no nos gustan ni las pruebas ni las tentaciones. Por supuesto que no nos gustan. Pero viene aquí muy a punto aquello que decía en su libro del comentario sobre los Salmos, San Agustín, y que se leía o se lee en el oficio de lecturas del primer domingo de Cuaresma. En el caso presente, pues era la lectura de ayer de San Agustín. Dice San Agustín hermosamente, ¿cómo no puede haber verdadera victoria? No puede darse victoria si no hay combate. Y no puede haber combate si no hay adversario. Tiene que llegar esa victoria, pero solo puede llegar a través del combate. Cito textualmente a San Agustín. Nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Lo dice San Agustín, no lo digo yo. Nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Una vida sin combates parece una vida cómoda, pero no es una vida donde vamos a crecer en la confianza. Porque progresar en la vida espiritual, según la explicación que hemos dado desde el principio sobre lo que es la desconfianza,
Progresar en la vida espiritual siempre supone más confianza, no menos, más confianza. Por eso, repito textualmente la frase de Agustín: nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Oiga esa frase de este doctor de la iglesia. Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Nadie puede ser coronado si no ha vencido. Nadie puede vencer si no ha combatido. Nadie puede combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Por eso, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la tentación, que es algo que a nosotros no nos gusta, espontáneamente por lo menos no nos gusta, deberíamos pensar: llegó mi gimnasio. Llegó mi gimnasio. La tentación es el gimnasio del alma. Y no se puede crecer en la confianza si no hay prueba o si no hay tentación. No lo hay, no se puede crecer. Me he apoyado en San Agustín para decirlo. Algo parecido hay que mencionar con respecto a los tiempos de abandono y desierto. Recordamos todos, yo creo, aquella frase que Dios dijo a través del profeta Oseas. Decía Dios a través de Oseas: yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es decir, vendrá el tiempo del amor. El tiempo del amor vendrá, pero vendrá en el desierto. La cercanía del abrazo divino, la cercanía del abrazo y del beso de Dios es en el desierto. ¿Por qué? Porque la gran lección del desierto es una palabra que tampoco nos gusta, creo yo, o por lo menos espontáneamente no nos gusta. Y es la palabra dependencia. ¿Cuánto nos cuesta la dependencia? Amamos la independencia. Amamos el sentirnos dueños de nuestro tiempo, de nuestras decisiones. Incluso, pues ya veis que los partidarios del aborto utilizan siempre ese lema: mi cuerpo, mi decisión. Claro que es sofisma y finalmente es una tontería, pero una tontería ponzoñosa, ese argumento abortista. Pero date cuenta, por algo se utiliza, ¿no? Por algo se utiliza. Porque vivimos tiempos de idolatría hacia la independencia. Pero la confianza no crece en la independencia, crece en la dependencia. ¿Y cómo voy a descubrir mi dependencia? Si todo creo yo que lo puedo, si puedo resolverlo todo, si puedo conseguir todo lo que me apetece. Hay una frase muy bonita en la reflexión de San León Magno sobre las bienaventuranzas. Vale la pena buscarla, se lee también en el oficio de lecturas. Cuando habla de la primera bienaventuranza, según San Mateo, bienaventurados los pobres, dice: no cabe duda que hay virtudes que les resultan más fáciles de cultivar a los pobres, no cabe duda. Pues una de ellas es esta, es el abandono, es el desierto. Pero ni la tentación, ni la prueba, ni el abandono, ni el desierto nos gustan. Por eso nos damos cuenta que crecer en la confianza no es algo automático. Requiere ciertamente de nosotros una dosis, llamémosla así, de energía, de empeño. Para animarnos en ese empeño, comentemos algo sobre los bienes de la confianza, que son sobre todo tres. La confianza genera humildad, porque el que todo lo ha recibido de Dios, sí que le entiende a San Pablo cuando dijo: ¿qué tienes que no hayas recibido? El que todo lo ha recibido de Dios, el que vive de la providencia, el que realmente se sostiene en el camino de la fe, ese sabe con absoluta certeza que la gloria es para Dios. Por eso San Pablo dice: todo lo puedo
en aquel que me conforta. Y en otro lugar dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. La confianza nos da esa humildad. La confianza nos da paz. Una paz que está muy bien descrita en el Salmo 130 de la numeración de la liturgia, 131 en la numeración de la Biblia. Como un niño en brazos de su madre, espere Israel en el Señor. Como un niño en brazos de su madre. Yo creo que pocas imágenes humanas nos hablan tanto de la paz como ese niño que se duerme en el regazo materno. La verdad es que la confianza es la que nos conduce por la senda de ser hijos. Para animarnos en esa confianza de hijos, hay una frase impactante de Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Le pediréis al Padre. Le pediréis al Padre. Y el Padre os lo concederá porque os ama. Es decir, que la confianza me lleva por el camino de ser hijo. Y si soy hijo, yo solo puedo repetir la palabra de Santo Tomás Moro. Dios me salvará. Y si no me salva, a ojos del mundo no lo salvó, porque ya sabemos cómo murió Santo Tomás Moro. Y si no me salva, algo bueno tiene dispuesto para mí. Esa frase solo la puede decir el que ha peregrinado en la confianza. Algo bueno tiene Dios para mí. Finalmente, la confianza nos lleva por la senda del discipulado. El soberbio no quiere ser discípulo de nadie. A la manera de Napoleón, que a nadie consideraba digno de que le pusiera la corona, el soberbio no quiere que nadie le enseñe. El que confía repite sin ningún sonrojo, repite, muéstrame el camino, Señor. Yo confío en ti. Bueno, vamos llegando un poco al final. Hablemos de los opuestos de la confianza, que no son tan difíciles de mencionar. Obviamente la autosuficiencia, ya aludí a ella, con todas sus versiones, ¿no? Vanidad, orgullo, soberbia, todo aquello. Opuesta a la confianza es sobre todo la desesperación. Pero la he puesto en segundo lugar, aunque quizás sea el crimen típico en contra de la confianza. La he puesto en segundo lugar por una razón. Porque es que la desesperación, aunque no lo parece, incluso puede parecer una cierta humildad, la desesperación es soberbia. La desesperación es soberbia. Fíjate la frase que dijo Caín: mi pecado es demasiado grande. Mi pecado es demasiado grande. Lo interesante es que la frase de Caín va más allá. No es solo mi pecado es demasiado grande para mí, es que mi pecado es demasiado grande para Dios. Esa es la soberbia. La soberbia que está en el centro de la desesperación. Como quien dice, este pecado es tan grande que le gana a Dios. Ya le gané a Dios en algo, ya produje un pecado que es más grande que Él. Que es más grande que Él. Finalmente, observemos que la irresponsabilidad es también opuesta a la confianza. Porque la irresponsabilidad podría parecer como un exceso de confianza. Pensemos, por ejemplo, en aquella persona que dice, no, eso Dios lo va a arreglar todo, Dios lo arreglará todo. A ver. Cuando una persona dice Dios lo arreglará todo, ¿será que tiene también soberbia? Está más escondida que en el caso precedente.
Pero ¿sabes que la irresponsabilidad también tiene dosis de soberbia? Y al principio no parece. ¿Sabes por qué? Pensemos en esto. Pensemos en una persona que no cuida su salud y dice, no, yo pienso que Dios es el que me cuida a mí. Yo no tengo que cuidar mi salud, Dios es el que me cuida a mí. Eso es irresponsable. Por supuesto que es irresponsable. Pero ¿dónde está la soberbia ahí? Es verdad que Dios puede utilizar medios extraordinarios para preservarme de un accidente o para preservarme de una enfermedad o de otro tipo de daño. Es verdad. Pero yo hago esta pregunta. ¿Quién soy yo para imponerle caminos extraordinarios a Dios? Si yo no cuido mi salud, es decir, si yo estoy entre comillas, y pon bien claras esas comillas, obligando a Dios a que haga algo extraordinario porque yo no estoy haciendo lo que de modo ordinario tendría que hacer. Cuando yo estoy obligando a Dios a eso, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si lo piensas bien, verás que lo que estoy haciendo es darle órdenes a Dios. Darle órdenes a Dios. Si yo voy por una autopista a 150 kilómetros por hora y además sin cinturón de seguridad y sin saber si los frenos funcionan, ¿qué estoy haciendo? Estoy tentando a Dios. Estoy, entre comillas, obligando a Dios a que haga algo extraordinario o me deje morir. Nos recordaba Cristo en el pasaje de las tentaciones. No tentarás al Señor tu Dios. Terminamos con algunas sugerencias. Sugerencias para crecer en la confianza, sugerencias para todos nosotros. Mira, casi todos los ejemplos que he citado caen en los dos primeros puntos de sugerencias. La historia de la salvación. La historia de la salvación. Es decir, en la medida en que voy avanzando en el conocimiento de la historia de la salvación, voy viendo una y otra y otra y otra vez que Dios cumple sus promesas. Y que lo que era figura se volvió realidad. Y que lo que era promesa se volvió cumplimiento. Ayuda a crecer en la confianza, el acercarse a las vidas de los testigos, los grandes amigos, los que Teresa de Jesús llamaba amigos fuertes de Dios. Ver lo que hicieron, ver cómo vivieron, ver cómo pudieron superar sus pecados. Eso fue maravilloso. Y ese que fue maravilloso, es maravilloso. Por lo menos en dos puntos de los escritos de Santa Catalina de Siena encuentra uno esta frase. Refiriéndose a los santos de tiempos antiguos, le decía Dios a Santa Catalina, ni el sol era más sol en aquella época, ni el alimento alimentaba más en aquel tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El que los hizo santos a ellos, algo podrá hacer conmigo. Recordemos la frase de San Ignacio de Loyola. Leyendo vidas de santos, hubo un momento en el que dijo, oye, ¿y si yo hiciera lo de un Santo Domingo o un San Francisco? ¿Por qué pudo hablar así? ¿Por qué? Porque sabía que la gracia de Dios no envejece. La gracia de Dios nunca se pone rancia, ni mohosa. Entonces nos ayudan mucho estos elementos y nos ayuda mucho el ejercicio de la obediencia. Al final del capítulo 7 de San Mateo, encontramos una expresión preciosa. Pues todos conocemos, ¿no? Lo que dice Cristo allá, la casa edificada sobre roca, la casa edificada sobre arena. Pero lo que tal vez se nos olvida es que Cristo afirma esto. La casa edificada sobre el roca
es la del que hizo caso. ¿Y en qué sentido hizo caso? No simplemente que entendió en su cabeza, sino que llevó a la práctica, obedeció. Ese es el que crece en la fe, el que obedece. Esto se predica poco, según mi estimación, se predica poco. En la fe se crece obedeciendo. Y esto no es privativo de la religión. Imagínate que, por ejemplo, un nutricionista, como se dice en algunos lugares, en otros se dice nutriólogo y en otros lugares distinguen una cosa de otra. Estos especialistas en nutrición, imagínate que uno de ellos, uno de estos especialistas, te dice, mira, para controlar tu tema del azúcar, te va a servir este determinado medicamento. Hombre, yo no creo mucho en eso, pero le voy a hacer caso. Un mes después, el nivel de azúcar está perfecto. Hice caso y al ver el fruto de hacer caso, crece la confianza en ese especialista, en ese nutriólogo o nutricionista. Así funciona también nuestra dinámica de la confianza. Yo le doy gracias a Dios que nos permite reunirnos, que nos permite compartir, que nos permite reflexionar. Le doy gracias a Dios. Y le pido que por el don de su espíritu, ese espíritu que es el único que puede hacernos hijos, nosotros crezcamos en la confianza para poder decirle a Jesús, mirándole a los ojos, yo confío en ti. Para poder decirle a Jesús aquella antiquísima y bellísima antífona, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que podamos decirlo y que sea esa nuestra despedida cuando haya que partir de esta tierra. Amén.